Síganme en mis redes. Pion, pion. Pero bueno, gentecita amante de los dinosaurios, díganme, ¿les gustaba esta película cuando eran chiquitos o no? ¿Cuál es su opinión sobre Disney Dinosaurio? Porque yo aquí ya di mi comentario en este directo, así que vamos a ver qué opina Jen Films al respecto, porque ¿cuál será el horror de esta película? Mira, la verdad, me recomendaron mucho este video. Y me causa dudas porque realmente podemos tomar muchas rutas, porque el concept art tiene cosas interesantes y por otro lado tenemos cosas como el gran Carnotauro, que Dios mío, tiene que ser una de las weas más duras de toda la historia, pero ese es el punto. ¿Para dónde va este video? Hace bastante tiempo, cuando Disney no tenía el síndrome de primero el dinero y luego el público, se dedicaba a crear filmes en los cuales lo primordial era exponer una trama que encantase al público y una historia que se quedase en cada uno de los que vieran la película. ¿Quién no recuerda Atlantis o El Planeta del Tesoro? Obras fílmicas que trascendieron. Uf, nos vimos estas dos en el server hace poco. Puta que es buena Atlantis, weón. Carajo. Me dieron ganas de leer 100 leguas de viaje submarino con la primera parte de la película. Probablemente lo lea, weón. ¿Quién sabe? Y El Planeta del Tesoro, nada que decir. Nadie puede decir nada de esta película y el que lo intente le corto el cuello con un zapato, weón. No sé. YouTube, no me desmonetice, porfa. Y ahora cuando las mencionas, más de uno dirá que fue su infancia o películas que los marcaron. Entre muchos éxitos en 2D en ese entonces, surgía Pixar, en donde la animación por computadora se presentaría como el futuro. Disney hace mucho tiempo que quería seguir ese mismo camino, con cintas animadas completamente por computadora. Además, hace bastante tenía la idea de un filme centrado en los tan populares dinosaurios. Saliendo de la mente de Paul Verhoeven con el nombre de Dinosaurio, se empezó a trabajar en la idea de una película que ha sido documental sobre la vida en el periodo Cretácico, con un Styracosaurus y una animación en stop motion de mano de Phil Tippett. El único problema es que no era prácticamente una historia para niños, teniendo bastante del estilo de ambos autores, con violencia y una crudeza que quería representar en la época de los dinosaurios. Imagínate si hubiera sido stop motion, weón. El Carnotauro sería el material de... bueno, creo que ya lo fue, pero imagínate cómo sería de icónico el Carnotauro de dinosaurio. Que ya es muy icónico, pero si fuera stop motion y diera ese miedo, esa wea quedaría en el cráneo de toda una generación, bro. Dios. Pero a Disney no le parecía una muy buena idea, Trauma por obvias generacional razones. justo de ahora. Al final la idea se terminaría modificando demasiado, el mismo Paul Verhoeven abandonaría el proyecto, pero nos dejaría unas interesantes ideas que de llegar a realizarse la película lo hubiesen convertido en un material mucho más oscuro. La misma Disney, en un intento por salvar el proyecto, lo modificaría tanto para poderlo estrenar en el 2000, con espectaculares efectos generados por computadora, mezclados con escenarios reales y una historia que tenía corazón. Que de hecho logró un trabajo increíble. Pero aquí viene lo que para muchos de los que vieron la película fue de los puntos que se grabaron en su memoria, los aterradores que resultaban algunos de los momentos en los cuales aparecían los antagonistas del filme, los Carnotaurus. Además, la misma película presentaba una muy fuerte diferenciación de otros filmes de la compañía, teniendo más un espíritu de lucha en la naturaleza. Es una aventura que los más pequeños pueden entender, cierto, pero que los adultos y mayores le podían dar otro significado más profundo, como podría ser el... Cómo era un Carnotauro real. Pero luego no le tome importancia a XD. No, es que sí, mira, el Carnotauro, de hecho, dato interesante, porque ustedes dirán, ¿qué es un Carnotauro aquí, no? Para empezar, porque son iguanodontes, ¿no? Los Carnotauros son argentinos. Por eso, Grande Mostaza, mi fanboy favorito, ¿ven? Pero, debería hablar con el Mostaza, ¿ven? Debe ser buen pana, ¿ven? Pero, lo que trato de decir, ¿no? Es que... originalmente, a ver, no sé si lo van a mostrar aquí en el video, pero originalmente el Carnotauro iba a ser de hecho un tiranosaurio, pero estaba tan quemado, ¿no? En especial por Jurassic Park, que dijeron, ok, en lugar de copiarnos de lo genérico, ¿por qué no hacemos algo más chido? ¿No? ¿Por qué no hacemos más nuestra única cosa, ¿no? Nuestra cosa propia. Entonces tomaron las bases de un Carnotauro y las hicieron más grande, más malo, con brazos más cortos. Y lo pusieron como el villano de esta película, ¿no? Porque querían que farmeara más aura que el T-Rex. Algo así como la lógica del espinosaurio de Jurassic Park 3, algo por el estilo va por ahí. De hecho... Mensaje atrasado, pero El Planeta del Tesoro era una película durísima, qué pena que nunca salió la secuela. Mira, a veces digo mejor que no salió porque el otro día vimos El Jorobado de Notre Dame y la secuela...
Y después vimos Mulan y la secuela. Y después vimos Pocahontas y la secuela. Entonces yo digo, sí, no creo que una secuela del Planeta del Tesoro le hubiera hecho bien a mi salud mental, ¿sabes? Pero sí, el mostazo no es mexicano. No sé, pues, que un carnotauro, no sé qué huevada es. No le he preguntado. Mismo desenlace de algunos de los personajes. A ver, cuente. Ya han pasado 26 años desde su estreno, y no seré el único que le parecía una muy buena película que marcó su infancia y que ahora tiene un espacio en sus recuerdos. Pero vamos al grano, no era la típica película que solo te deja una enseñanza y se termina con canciones del momento. Dinosaurio nos presenta una historia, escenas e incluso personajes que eran demasiado más maduros de lo que recordamos. Quizás eso fue gracias al trabajo de Verhoeven en el inicio de la idea, que se fue adaptando y quedó presente, de manera menos fuerte, pero que llegó a la película final. Sería mejor que se preparen para esta larga travesía a través de un clásico del nuevo milenio y sus cosas aterradoras, porque hoy te presento el horror de Disney Dinosaurio. ¡El poder entra en mi cuerpo! ¡Ah, dinosaurio! ¡El autismo! ¡Chad! Mucho antes de que la historia fuese de Aladar, se tenía una muy diferente visión y se planteaba otro enfoque, teniendo a Hood, un Styracosaurus, el cual debía sobrevivir en un muy difícil mundo. Luego tuvimos... ¡Oh! Eso no lo sabía, ¿eh? De paso, ustedes lo saben, uno de mis herbívoros favoritos es el Styracosaurio, así que... Pig. El iguanodón, mira, de hecho, creo que el iguanodón... opinen al respecto, me gusta conversar de esto. Yo siento que el iguanodón fue una de las peores decisiones de esta película. ¿Saben por qué, chat? Porque siento que no aporta nada en términos de diseño. Por lo menos el iguanodón de esa época, ¿ok? Porque, a ver, es temático, porque claro, el iguanodón siendo uno de los primeros dinosaurios herbívoros ahí en tener nombre y toda la cosa, lo cual me parece bien apropiado. Solo si fuera perseguido por un megalosaurio en lugar de un carnotauro, pero bueno. El problema es que los iguanodones de la película son muy NPC, ¿sabes? Son muy NPC, en el sentido de que no destacan en ningún sentido. Y el único que realmente destaca es Bruton. Y la gente teoriza de que Bruton es un Mutaburrasaurus. Porque, bueno, pariente de... Bueno, antes de que vieron hace poco que le cambiaron el coso al Mutaburrasaurus, ¿no? Pero el antiguo, ¿no? El de Caminando con Dinosaurio. Porque tenía esa nariz, ¿no? Y ese como que. Y toda la marca y toda la cosa, ¿no? Tenía diferencias, pero el Aladar y la Mira, ¿no? Tipo, son súper insípidos. Entonces, puta, un estiracosaurio tal vez algo pudo haber traído a la mesa, ¿no? Tiene cuernos, tal vez un color un poco más vibrante, ¿no? Algo así, ¿no? No sé, comento. En una de esas, tal vez el hecho de que sea. Insípido, por decirlo así. De hecho, tal vez eso ayuda un poco, pero no sabría decirlo, la verdad. Yo personalmente me hubiera gustado algo un poco menos genérico, porque el chiste del iguanodon, ¿no? Del moderno, del más actualizado, es mucho enfoque más en su coloración o en sus pulgares, ¿no? Pero la película olvida por completo que tiene los putos pulgares, bro. Los pulgares que supuestamente es lo que ayudan a defenderlo, ¿no? Que, pues, bueno, al final no hace casi nada con esos pulgares, así que... a Noah, un iguanodón con un problema en su manada, en donde al final sus abuelos sufrían un trágico destino. En una de las escenas que, si bien es un concepto de arte, dejará a muchos con un nudo en la garganta por lo dura que resulta. Además, algo que estas dos propuestas compartían era la misericordia final, a causa del inminente meteorito. La historia cerraba con la extinción de los dinosaurios y con la misma enseñanza de toda la vida prehistórica, la extinción. ¿Entonces de qué era la peli? En dado momento de la historia de los supervivientes iguanodontes liderados por Kron, ya presente en esta versión, atravesarían una laguna, en donde rápidamente serían atacados por reptiles marinos. Varios de los dinosaurios de la manada serían devorados. Los abuelos de Noah son casi devorados por estos reptiles. Ya para el material final se consideró poner un Mosasaurus, pero para evitar los recuerdos de este concepto, al final se descartó, aunque aún se conserva el modelo que se iba a utilizar. ¡Ay, cabrón! ¡Está horrible! Pero ya hablando en sí de la película finalizada, en nada parte cuando la isla Lemur estaba en su celebración anual del cortejo de jóvenes parejas, es cuando sucede un evento que acaba con la tranquilidad de la pacífica isla y con la misma tranquilidad de nuestro protagonista, en un solo pero muy duro momento.
Del cielo desciende una lluvia de meteoritos, en donde la pacífica isla observa con asombro el increíble evento. Una bola de fuego, un meteorito mucho más grande, desciende. Todos asombran al Esa verlo, escena culiada desapareciendo pega en el demasiado horizonte. duro, Pero weón. como una furia del mayor tamaño de un Demasiado. depredador que haya escuchado en la lejanía, Es como se una aproxima a la nuque, extinción. weón. Con un Dios. rugido ensordecedor, la destrucción empezaba a llegar a la isla Lemur, arrasando con todo a su paso. Aladdin, con un terror en sus ojos, puede ver como lo que cayó del cielo había acabado con toda su isla y ahora venía por él. Dios. Según los encargados de sonido de las diferentes criaturas y momentos de esta película, intentaron hacer que el meteorito no fuese un sonido natural, sino algo más bien biológico, algo que para los protagonistas se sintiese como una criatura, una demasiado voraz. No es coincidencia que en cierto momento se llegue a escuchar una especie de psicofonía cuando la destrucción provocada por el meteorito se Oh. En la red se Se cortó. Esa año no fue, ¿eh? Se cortó la grabación. Iba a decir, es que recuerdo, mira, se me hacía extraño, ¿no? Cuando chiquita, porque es como, oye, pero el meteorito no mató a los dinosaurios, ¿por qué estoy tan cumbia? Pero bueno, eso es como un detalle aparte, no me voy a poner mamón, ¿eh? Pero viejo, estoy completamente de acuerdo. Recuerdan que, bueno, no en el video, pero cuando hablaba de esta película antes del video, comenté de que tiene muchas cosas malas, porque la película realmente es como de Walking Dead de puro caminar la película, pero el apartado sonoro, viejo. Como dato, la escena de los abuelos no la menciona, pero en resumen, el abuelo cede a sus heridas, y se muere en una selva. La abuela se queda con él a su lado, y vemos cómo se acerca a un Carnotaurus, y cómo la abuela no intenta escapar ni defenderse. Para luego ver a Noah, el Aladar original, viendo al horizonte deprimido, al aceptar el triste destino de sus abuelos. ¡Ay, mamá huevo! Eso está durísimo, weón. Bro, ¿cómo que lo del video? ¿Va a hablar de eso más adelante en el video o algo? Porque, ¿cómo omites eso? Dios, está durísimo. Oye, si el video no explica todo a fondo, creo que me voy a poner a investigar en mis cosas, ¿eh? Porque como que tengo interés. Pero bueno. Oye, yo desconocía totalmente eso, estoy completamente de acuerdo. Nunca supe realmente mucho de los conceptos de la película en sí. De hecho, es que esa es la cosa, por mucho tiempo, hasta que la vi hace muy poco, pues estaba un poco en mi lista negra porque de chiquita me encantaba, me fascinaba, la adoraba. Esta era una de esas películas que tenía en VHS. Y recuerdo que incluso mi primo, que él también es un paleonerd de cuidado, ¿no? ¡Saludos, Andrés! ¡Te quiero mucho! ¿Te imaginas ver mi video, bro? Sería divertido. Me regaló muchas de sus cosas y muchas de sus cosas eran de dinosaurio porque le encantaba también. ¿Y qué es lo que pasa, no? De que todo lo de dinosaurio me la volví a ver ya más crecidita, alejada de los dinosaurios. Y me decepcionó que yo la recordaba tan buena. La recordaba tan buena, weón. Que cuando la volví a ver me decepcioné muchísimo. Me decepcioné muchísimo porque en mis recuerdos era 20 veces mejor, weón. Entonces, verga, viejo. Que el efecto visual y el audio fuera tan god. Viejo, me hizo enamorarme de esta peli y la verdad me gustaría investigar un poco más. Porque claro, por eso es una de esas cosas que nunca puse mi verificación en, ¿sabes? Hasta hace muy poco. Y lo cual, bueno, el autismo vuelve a pegar eventualmente, ¿no? Sí, la nostalgia me jugó en contra y eso que tenía 14 años nomás, pues no una cosa así. Y sí, el autismo es de familia. Efectivamente, el autismo es de familia. Aún conservo un par de cosas de mi primo por ahí guardadas, bro. Las guardo con mucho cariño. Álbumes de dinosaurios como del 90, ¿sabes? Mira, de hecho, él me atrevería a decir un poco más paleonerd que yo, porque claro, yo colecciono muchas cosas. Mira, sé que estoy en un tangente gigante del video, pero esto les va a gustar. Mi primo colecciona figuras de Jurassic Park. Todas. Tiene todas, cabrón. Cada vez que sale su sueldo, saca un poco para comprarse una figura. Y listo. Tiene toda la weá que sale, él va y se la compra, cabrón. Por lo menos de la línea principal. Creo que tiene casi toda la Hammond Collection. Tiene su cuarto, ¿no? Con puras estanterías de puros dinosaurios, bro. Es una weá fantástica. De hecho, yo un día pagué mis pecados, ¿no? A ver, antes de eso. De hecho, yo tengo aquí un albertosaurio, un ceratosaurio,
a Alan Grande y a los velociraptores de Jurassic Park 3. Todos esos han sido regalos de él hacia mí. Porque sabe que Jurassic Park 3 es mi favorita y el Ceratosaurio es mi favorito, bro. Y el Albertosaurio se le hizo chido. Sí, y aún los tengo aquí, aún están en una de mis esquinas, man. Pero ya, pues, él, cuando chiquita, yo le rompí los juguetes de la película Dinosaurio que tenía. Y los que les quedaban, pues me los quedé yo, ¿no? Porque, no, es que ya estoy grande para tener juguetes y se los damos a tu primita, ¿ok? Yo hace 1 o 2 años, ¿será? Busqué por Marketplace esos mismos juguetes, compré la colección completa, incluso los que él no tenía, y se los regalé, bro. Y se los regalé, weón. El weón estaba como, ¿y esto qué, weón? Tipo, era algo que se quedó conmigo, pero él ni se acordaba, weón. Así que probablemente los tenga. Lo correcto, Vani, qué grande que eres. No, viejo, sí, valió completamente la pena, weón. Así que los tiene en su colección, ahí también tiene todas las figuras de esta película, bro. Ahí tienen mi anécdota Blasti, quiero mucho a mi primo, bro. En verdad, un god. Ah, también. De vuelta a las figuras que me regaló también de Jurassic Park, yo le compré el Indoraptor, este que está súper mega recontra articulado, y me compré 2, así que yo también tengo uno. Empezó a difundir la hipótesis de que quizás ese meteorito no era solo una bola de fuego, sino que era un ser vivo, un devorador de mundos, que tras extender su destrucción, ya satisfecho, empezó un proceso de letargo, algo demasiado lovecraftiano. Pero como dije, la explicación oficial es que simplemente los encargados de sonido decidieron darle esa característica como un simbolismo de lo que sintieron nuestros personajes. Nunca antes habían visto una explosión o sabían lo que era, así que para ellos lo interpretaron como un voraz depredador que devoraba todo a su paso, aunque claro, no era algo biológico, sino más bien un desastre natural. Si hablamos del horror de esta película, no podemos obviar a sus antagonistas. Clásico. En un inicio, Verhoeven había pensado en el clásico Tyrannosaurus Rex. Se empezaron a realizar varios conceptos de arte, hasta muy avanzada la producción de la película. Incluso se pensaron en otras amenazas, como Spinosaurus o el anteriormente mencionado Mosasaurus, pero no sería sino el Carnotaurus. ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Dinosaurio con un espino, weón. Taurus, al que se escogería para ser el antagonista de este filme. Para empezar, es una película en donde las especies... Espérate. Imagínense esto, ¿ok? Imagínense esto. Cambien al espino de Jurassic Park 3 con el carno de aquí. Entonces, en lugar de tener 2 carnos, son 2 espinos. Y en la de Jurassic Park 3 es un carno, pero uno más grande. A ustedes que les gustan los fanarts, chat, tienen esa idea. Se la regalo, weón. Animales se comunican hablando un perfecto inglés o un perfecto español en nuestro caso. Los lémures hablan, los dinosaurios de las especies de la manada de Kron hablan, y salvo los juveniles iguanodontes y algunos otros dinosaurios pequeños, todos hablan en esta película. Pero ¿qué pasa con los antagonistas? Ni los velociraptores ni los Carnotaurus hablan, siendo una de las características que a muchos aterró. Los dinosaurios carnívoros no hablan, eso y su salvajismo hacen que les dé una estética muy aterradora, sin dirigirse una sola palabra. Se pensaba en la idea de que pudiesen hablar, aunque de una manera bastante estoica, podrían hablar entre ellos, al final se descartaría, para darle una mayor estética de amenaza, que no tiene por qué hablar con su comida, siendo para hacerlos más intimidantes. Se logró un excelente trabajo. No tiene por qué hablar con la comida, tal cual. Como dato extra, en la versión original de Verhoeven no se tenía planeado que los dinosaurios hablasen, todo sería al estilo Primal. Más tarde se tenía la idea de tener un narrador, más como una especie de documental. Eso me hubiera Finalmente gustado, se optó por los diálogos de los dinosaurios y que ellos hablasen. Para la versión final, y con la salida de Verhoeven y los múltiples cambios, se optó por modificar a los iguanodontes, para añadirles labios y que pudiesen hablar de una mejor manera, aunque claro, esa característica de que no hablasen se conservó para los Carnotaurus.
A mí me gustaría que no hablaran, creo Los que le hubiera dado Carnotauros algo fueron los más. responsables de una de las muertes que te hacían replantarte si la película era de Disney. El mismo Kron lo descubriría muy de cerca. La muerte era algo que en esta película no había miedo de abordarla. Quizás no como en su visión original, pero sí de una manera que te hacía ver qué tan salvaje era el mundo de los dinosaurios y cómo era un peligro real los mismos Carnotaurus. Como mención especial, esta escena en donde Bruton, la mano derecha de Kron y un iguanodonte de la manada se Sí. separan a los alrededores para buscar agua. Bruton siente que algo anda mal, se siente el miedo en el aire. Cuando da la orden de escapar, los Carnotaurus atacan y matan a su compañero, empezando Y a allá va. devorarlo. La escena es rápida e incluso se podría decir que simple, pero la misma atmósfera que da es suficiente para al menos impresionarte, aunque de niños creo que llegó a asustar a más de A uno. mí sí. Como recordarán, las películas de ese tiempo eran muy populares también por su merchandising. Disney Dinosaurio contó con un videojuego. La calidad de dicho videojuego queda... Bro. ¿Saben? Yo cuando chiquita, yo fui una vez a Disneylandia. ¡Una vez en mi vida, weón! Que eso a mí ya me parece mucho, pero fue gracias a la cooperación de mi mamá y mi abuelita para poder ir las tres. ¿Y qué fue lo que pasa? A Disneylandia en sí no quería ir, pero era como de estos tours que te venían ya todo pagado de ve un día a cada parque o algo así, ¿no? Bro, ¿cómo me lo pasé bien en Animal Kingdom, culiao? ¿Cómo me lo pasé bien en Animal Kingdom, jueputa, man? Me subí a la montaña rusa de esta película como 3 veces y me compré una camiseta, bro. Dios mío, qué recuerdo más bonito. En cada quien, pero lo que es innegable es su mismo final, ya que tras llegar a los Nidales, la tierra prometida para los dinosaurios de esta película, parece que todo había terminado, pero aparece un Carnotaurus, dejándonos ¿Ah? con la intriga de qué sucedería después. Incluso la misma historia de Disney Dinosaurio es una alegoría religiosa. Aladar es Moisés, liberando a los suyos de una tiranía injusta Lo y peor es que llevándolos no a se la tierra equivoca del prometida, todo. que serían los Nidales. Si es así, los Carnotaurus, ¿qué serían? Como tal, no hay otra palabra más como definirlo que la maldad o el maligno. Quizás aquí ya le estoy buscando una quinta pata al gato, pero podríamos decir que en la tierra prometida aún habita el maligno, o podría ser simplemente una fumada mía. Así que no me hagan tanto caso en este punto. El final de la misma película es bastante inspirador, con un futuro por delante. Pero ¿qué pasó después? No sabemos con claridad si todo el planeta había sido destrozado o si la gran bola de fuego había sido el meteorito que La extinguiría Biblia a los de los dinosaurios. autistas. Si era así, los Nidales habían sido de las últimas colonias de dinosaurios. Después de eso, posiblemente habrían empezado a desaparecer y lentamente los magníficos dinosaurios habrían dejado este planeta. El mismo mensaje final de la película da a entender eso. Nos queda la pequeña esperanza de que nuestra era será recordada para siempre. Qué bonito. ¿Eso es todo? Disney Dinosaurio es una película a la cual le tengo un gran cariño, aunque en sus inicios fue duramente criticada, con el tiempo se ganó un seguimiento de culto y una gran cantidad de fanáticos. No se puede negar que es una historia que tiene de todo, al menos es mejor que los últimos live action que ya sobresaturan a Disney en estos años. Aterradora, a la par de magnífica, solo habrá una en su tipo, y solo una que nos haga sentir esa gran nostalgia. A la par de ser siempre recordada. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto. ¿Te quedas con lo en que la qué? próxima pesadilla. De paso, chat, ¿podemos estar de acuerdo? ¿Podemos estar de acuerdo? Póster culiao más duro no podía haber, weón. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Póster culiao más duro. Bro, mi primo creo que aún lo tiene, weón. De un póster culiao así gigante en un lado de su cuarto, bro. Increíble, weón. Tipo, le puedo decir lo que quieras a esta Gran película. época cuando Cualquiera los puede. pósters tenían imaginación. También, sí, en lugar de ser cabezas flotantes en un espacio vacío con el título de la película. Pero viejo, durísimo. Como digo, esta película tiene demasiados problemas en términos narrativos como para ser tan god, pero definitivamente creo que me alegra que no haya tomado la ruta Disney, porque, pues bueno, ¿qué más se hubiera podido hacer con la historia? No, porque creo que la respuesta correcta de qué hacer con esta película fuera que fuera una especie de antología o algo así. Tipo, porque seguir esta historia ya no da para más realmente. ¿Y a dónde vamos a ir entonces? Y las secuelas de Disney tienen, pues, el chiste de valer verga, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, está bien como está, ¿no?
Porque no creo que se hubiera generado algo más. El corporativismo de Disney no funciona así. No creo que hubieran intentado hacer otra historia diferente con el mismo tópico, weón. Pero puta, hubiera estado bueno, weón. ¿Le harían un remake? No. No. No, yo no apoyo la idea de un remake de esta película. Porque, ¿sabes qué? Lo peor, ya es visualmente hermosa. También en términos de audio, música, como efectos, ¿no? Es fantástica. No más da cambiarle la historia, porque como digo, la historia solo va de punto... tienes que ir de punto A a punto B y ni siquiera vencer a los malos, porque realmente escapan de los malos y la pelea final entre todas las comidas es casi que un poco forzada en el sentido de que, pues en teoría se podían haber ido, pero Kron era un pendejo y se quedó ahí por necio, ¿no? Entonces, ponele, ¿no? A ver, sí, para empezar, yo por eso digo remake y no live action, porque esto ya es un live action, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por lo menos lo live action que propone Disney, como el Bodrio León y esas cosas, ¿no? Pero Me acabo de dar cuenta de algo. El meteorito del inicio de Dinosauria era la primera ola de la llegada del meteorito, es decir, fragmentos que iban por delante. Así que todavía les falta el resto. En teoría así debería ser, pues porque, claro, pues yo de chiquita ya veía que no tenía mucha sentido la caza. Pero está interesante en ese sentido. No lo haré, Luke, no lo haré. Pero claro, pues entonces, lo único que me gustaría sería ver más como esto, no sé, esta película pero con una mejor historia tal vez, o simplemente hagan otra. Tipo, no sé, weón. O sea, si están haciendo live actions de Disney en algún momento se les van a acabar las ideas, weón. ¿Por qué no agarran? Si estos modelos se ven tan geniales y son del año 2000, ¿qué les puede costar intentar hacer algo chido ahora, weón? No lo sé, sigo pensando que es una joya en bruto, weón, pero le falta tan poquito, weón, tan poquito. Y si lo pienso un poco, también digo, no, un remake no estaría para nada bueno. Porque hoy en día las películas son más infantiles que antes. O sea, esta película brilla por sus momentos aterradores, aparte de por lo hermosa que es, ¿no? Tiene un poquito de todo, pero ¿cuál es la diferencia? Estuvimos viendo películas de Disney, by the way, hace muy poco. Nos vimos... ¿cómo se llama esto? Ay, ¿qué película era, weón? ¿Qué película era que vimos hace poco? Ay, no me acuerdo. ¡Ah, Bichos! Vimos Bichos luego de ver Hoppers. ¿Por qué? Porque Los Hoppers... jefes creativos de Disney usando la IA para su siguiente live action. Ay, Dios mío. Pero bueno, vimos Bichos luego de ver Hoppers, porque vimos Hoppers, la película del castor, y nos pareció poco y muy aburrida porque, pues, el mensaje de la película como que se pierde, como le falta huevos a la película, lo voy a decir, a la película Hoppers como que por un momento va muy bien y luego le falta huevos, bro, pierde mucho vuelo muy rápido, ¿no? Hoppers. Y vimos Bichos, porque Bichos trata de dar este mismo mensaje, ¿no? De que si no te escuchan o tu opinión vale verga, hazte escuchar, esfuérzate, plantea tus buenas ideas hasta que logres algo grande, ¿no? Y Hoppers es como, no, si te enojáis, cálmate. Tipo, te están jodiendo. Y te están jodiendo mucho y te enojáis y por eso la cagáis. No te enojís, po, weón. Pero estoy haciendo lo correcto y si lo hago con calma no me pelan. No, cálmate, güey. Cálmate. No te rebeles contra el sistema, weón. Sigue el sistema. Y es como, bruh. Película de culiada sin huevos, ¿no? Pero claro, pues entonces pienso, ¿cómo sería una continuación de Dinosaurio o cualquier cosa de este estilo hoy en día en tiempos modernos, ¿no? No habría violencia, no habría sangre, no ¿Y el villano había de Bichos cosas que se den llama terror. Hopper, a que no? De hecho, oye, es cierto, el villano de bicho se llama Hopper, lo cual también es algo muy gracioso, ¿no? Pero claro, pues no, entonces, todas las partes que me gustan mucho de dinosaurios, de dinosaurio, no de esta película, tienen que ver con los carnotauros, weón. Y siento que se volvería tan insípido si lo hacen para tiempos modernos. Sería como. ¿Vieron la película de Mufasa? Así, weón, que esa película también le faltan muchos huevos, bro. ¿Cómo no? Ese por los rey dólar. Que a la película de Mufasa también le faltan muchos huevos, ¿no? Entonces siento que sería lo mismo, bro. Faltaría eso, ¿no? Y no digo que sea una película hiper mega violenta, sangrienta, gore, pero un balance, ¿no? Siempre eso es lo importante, un balance.
Y esta película, de hecho, siento que ese balance lo tiene. Hoy en día, no. No. De hecho, me atrevería a decir que esta película es un poco desbalanceada tirando Si para lo el horror, piensas, pero... esta película tiene el síndrome Avatar no tan marcado. Grandes visuales, historia regular. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, nada que hacerle, compadre, nada que hacerle.